Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han escrito lo siguiente. En Hebreos 9:27 dice la palabra de Dios que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo que es claro es que todos tenemos un tiempo determinado de vida que ha sido establecido por Dios. Como hijos de Dios, puede ser que en algún momento, debido a nuestras elecciones, Dios decida cortar nuestro tiempo de vida. Puede ser que Dios decida cortar nuestra vida antes del tiempo establecido para librarnos de algo y no perdernos más adelante. O puede ser que corte nuestra vida porque estamos en nuestro mejor momento con Él y hemos alcanzado nuestro crecimiento espiritual. Bueno, son varias las preguntas. Lo primero que debiera yo decir acá es que Él no va a cortarnos nuestra vida porque ya alcanzamos nuestro crecimiento espiritual. Al contrario, yo diría, cuando ya llegamos a la plenitud del plan maestro de Dios para nosotros, entonces estamos listos para irnos. Hay personas que se van a ir de aquí hasta que hayan completado su jornada espiritual. Pero sí hay personas a quienes Dios les puede acortar sus días. Vamos a leer algunos versos y se hace alusión a un principio que está en Hechos 17, así es que creo que debemos comenzar por allí. Hechos 17, versos 26 y 27. Estos versos son maravillosos. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esta porción de la Escritura nos dice que el Señor no solamente prefijó o preordenó el orden de los tiempos, en otras palabras, el momento en el que debíamos de venir a esta existencia y el tiempo que habríamos de pasar acá. El Señor también nos prefijó los límites de nuestra habitación, el lugar, el hogar, el contexto en el que nosotros naceríamos y creceríamos y nos desarrollaríamos. Pero el Señor ya lo prefijó. Hay un plan maestro que incluye el tiempo en el que habríamos de venir y el tiempo que habríamos de permanecer acá en la tierra. Les voy a leer el Salmo 39, verso 4. Y allí se nos dice lo siguiente: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Pues el salmista está orando de esta manera. Dios no necesariamente nos va a decir cuánto tiempo nos queda o cuánto tiempo habremos de vivir aquí abajo, pero esa es la oración del salmista. Él sabe que hay una medida, él sabe que hay un plan maestro que abarca el tiempo que tenemos, el tiempo con el que contamos para hacer las elecciones que nos corresponde hacer. Ahora, en la Biblia es claro que Dios sí puede alargar el tiempo y sí puede acortar el tiempo de una persona. Todo esto obedece a la soberanía de Dios. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 6, vemos cómo Dios le extendió sus días al rey Ezequías. Ahora, por supuesto, al final Ezequías no hizo las elecciones más apropiadas. Entonces uno se pregunta, ¿verdad?, si fue sabio que Ezequías le pidiera al Señor que le añadiera más años de vida. Ezequías, aquí en Segunda de Reyes, capítulo 20, había enfermado y clamó al Señor y le dijo al Señor: no me quites. Él estaba enfermo, haz memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Esa fue la oración de Ezequías. Isaías el profeta estaba con él. Y Dios mandó de regreso a Isaías con Ezequías con el siguiente mensaje: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. Así es que Ezequías fue alguien a quien Dios le agregó años de vida. En ese periodo, él le enseñó todos los tesoros del templo a los caldeos, y esto ocurrió porque Dios lo probó. Dios le mandó a los caldeos a probarlo.
Y cuando él enseñó todos los tesoros de su casa y de la casa de Dios a los caldeos, entonces vino la voz de Dios y le dijo: todos estos tesoros un día van a ser tomados por los caldeos y van a ser llevados a Babilonia. Bueno, pero el hecho es que Dios le añadió 15 años a Ezequías. Vámonos a un versículo que es clave para este tema que estamos desarrollando. Proverbios capítulo 10, verso 27. Nos dice lo siguiente: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Así es que Dios puede hacer tanto lo uno como lo otro. Puede añadir días y puede acortar días. Añadir días pues será algo que tenga que ver con el plan de Dios para una persona que es justa, que camina en rectitud moral delante de Dios, que es piadosa. Pero acortar los días, eso tiene que ver con la impiedad, con el pecado, con las elecciones que una persona pecadora, transgresora está haciendo. De hecho, entre paréntesis, recordemos que originalmente los hombres vivían 800 años, 900 y tantos años. Pero en Génesis capítulo 6, verso 3, Dios le acortó su límite de vida a los hombres a 120 años a causa del pecado de los hombres, a causa de sus malas elecciones. Y a esto nos lleva a los días de Noé, ¿verdad? En donde la tierra entera se corrompió. Y luego en el Salmo 90, verso 10, leemos lo siguiente. Y este salmo lo escribió Moisés, interesantemente. En el Salmo 90, verso 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así es que vemos cómo el tiempo se le ha ido acortando a los hombres, y esto tiene que ver en términos generales con el sistema de este mundo y el pecado que prevalece en el mundo, en los hombres, en la naturaleza humana. A lo largo de la historia, la expectativa de vida se ha acortado todavía más. Antes que apareciera Jenner con la vacuna, en las poblaciones urbanas no era raro que la expectativa de vida se acortara a 30 años, 40 años. Cuando vino la vacuna, entonces la expectativa de vida subió a 60, 70 años. Hay lugares en donde las condiciones, la dieta y muchos factores influyen para que la gente viva más o viva menos. Pero el hecho es que ese tiempo de vida forma parte del plan maestro de Dios para nosotros. Ya probamos pues con Proverbios 10, verso 27, que el Señor puede alargarle sus días al justo y puede acortarle sus días al impío. En el Salmo 102, verso 23, leemos una oración que hace acá el salmista diciendo lo siguiente. Salmo 102, verso 23. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Así es que sí, efectivamente hay tal cosa como que Dios pueda acortar los días. Puede pasar, sí, por varias razones, ciertamente, tal y como nos lo han preguntado. Puede ser que se trate de alguien que caminó con Dios y luego se alejó y se apartó, y Dios, por su misericordia, decide cortarle los días a esa persona para liberar a la persona de seguir pecando más y de terminar condenándose para siempre, cosa que sí puede ocurrir. También hay personas que su nivel de maldad, de iniquidad llega a tal punto que Dios decide cortarles la vida. Y esto es probablemente para que no corrompan más a las personas que tienen a su alrededor. Bueno, en Primera de Corintios, capítulo 5, leemos algo interesante, algo que menciona el apóstol Pablo acá que hizo con una persona que estaba en la iglesia y sin embargo estaba cometiendo unas inmoralidades tremendas. Les leo 1 Corintios 5 del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Acá tenemos un caso en donde Pablo, en otras palabras, lo que está pidiéndole a Dios es que le acorte sus días a este individuo, que se lo lleve con la esperanza de que esta persona no se siga perdiendo más. Así es que obviamente es un principio verdadero. Dios puede prolongar un poco más el tiempo para una persona justa. Dios puede acortar el tiempo de una persona impía. Ahora, volviendo al Salmo 90, y esto es algo con lo que todos tenemos que estar conscientes o vivir conscientes. Les vuelvo a leer el Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y les leo verso 11 y 12. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Todos nosotros debemos estar conscientes de esto. Tenemos un tiempo que nos ha sido medido y es la única oportunidad que tenemos en toda nuestra existencia para hacer las elecciones correctas. Para no solamente conocer al Señor Jesucristo como Salvador y permitirle rescatarnos del estado en el que estamos a causa del pecado, sino también para permitirle al Señor Jesucristo crecer en nosotros y transformarnos, convertirnos y conformarnos a imagen suya. El Señor es tan bondadoso que no solamente proveyó para rescatarnos de la muerte eterna, el Señor proveyó para completarnos, para perfeccionarnos, para cambiarnos y para hacernos ser uno con el Padre. Ahora, nuevamente, para que esto ocurra, solo contamos con este tiempo de vida. Así es que vivamos circunspectamente, tengamos cuidado, no malgastemos, aprovechemos, redimamos bien el tiempo que tenemos y conozcamos al Señor y busquemos someternos a la soberanía de Cristo y conocer al Padre y crecer en Él y para parecernos cada vez más a Jesús. Aprovechemos bien el tiempo que tenemos y cuando el Señor nos llame a casa, su obra llegará completa. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.